Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos suscriptores? Hoy vengo con el segundo video tutorial de la serie, como se los había prometido. En el video pasado les mostré cómo estructurar las tablas, los datos y lo que es la llave foránea, la primaria, la normalización. Hoy vamos a comenzar a crear la base de datos directamente en MySQL Workbench. Bueno, debemos tener instalado en nuestro equipo o instalar lo que es MySQL 5.5, el conector, y MySQL Workbench. Abajo en la descripción del video les voy a dejar los links de las descargas, o lo pueden descargar directamente desde las páginas oficiales, pero debe ser el 5.5 el conector y MySQL Workbench 6.0. Ahora, en la descripción del video también hay una base de datos la que vamos a utilizar. Esa base de datos ustedes la descargan y yo les voy a mostrar cómo la van a importar aquí, porque no es nada difícil, solamente abrirla y está parcialmente terminada, pero vamos a hacer las conexiones, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy, porque el llenado es algo sencillo, pero las conexiones y cómo hacerlas es lo que vamos a aprender hoy. ¿Ok? Entonces ya saben, comenzamos con el crear la base de datos. Primero que todo necesitamos tener instalado MySQL Workbench. Entonces aquí abrimos MySQL Workbench, que lo tengo listo. Al principio, si es la primera vez que lo instalan, le van a aparecer aquí un poco de bases de datos. Ustedes le dan clic derecho y lo borran. Ahora, la base de datos que yo les dejé en el link, la que van a descargar, donde en la parte donde ustedes la guarden, en el escritorio, en documento, no sé, ustedes buscan el directorio y le dan Open Model, abrir modelo. Yo lo tengo aquí en un archivo, en una carpeta que creen en el escritorio. Ustedes lo pueden guardar donde quieran. Le dan al archivo que se llama bdsap, es un archivo tipo MW, y le dan a abrir. Inmediatamente él les abre. Una vez que les abre, bueno, vamos a hacer todas las conexiones, pero antes de la conexión vamos a crear una última tabla que nos hace falta. Ustedes dan a clic donde dice place new table y le dan y lo colocan. Esta tabla se va a llamar, es la tabla estado, donde voy a explicar los dos tipos que vamos a utilizar en todas las tablas. Le damos aquí y él nos crea lo que es el ID de estado. Tiene que ser de único, primary key, no nulo y autoincrementativo. ¿Por qué autoincrementativo? Porque cada vez que ingresemos en estado, él va a autoincrementar el ID. Eso no lo vamos a guardar nosotros, lo guarda la misma base de datos, lo crea, lo genera. Creamos el segundo campo, va a ser de tipo varchar. La longitud de caracteres vamos a poner 20, ya que un estado no guarda demasiados caracteres. Uno pone larga longitud de caracteres en descripciones y cosas que lleven más de 100 caracteres. Aquí solamente va a permitir el ingreso a máximo 20 caracteres. No null y único. ¿Por qué de carácter único? De índice único. Porque no se puede repetir el nombre, va a ser un solo estado pendiente, un solo estado de cada uno, que son los primarios. ¿Ok? Una vez tengamos esto listo, cerramos y ya está creada nuestra tabla, como la pueden ver. Ahora, ¿cómo conectamos? Bueno, después conectamos esto a esta tabla. Vamos ahora a conectar la tabla equipo, que fue con la que comenzamos, guardamos lo que comenzamos el video pasado. ¿Qué vamos a hacer? Las llaves foráneas son FK, foreign key tipo, marca, estado y el evento. Esas fueron las que nosotros dividimos en el video pasado. ¿Cómo las conectamos? Tienen que tener en cuenta que todas tienen que ser de tipo entero, porque las foreign key deben ser del mismo tipo del ID o de la llave primaria de cada tabla. Entonces nos vamos aquí en foreign key y comenzamos a hacer la primera conexión. Que vamos a conectar la tabla equipo. Eso es lo que vamos a poner para identificar tabla equipos con la tabla tipo. Una vez nos vamos aquí, le damos un clic y buscamos la tabla tipo. Como ven, aquí ha conectado las dos tablas. Ahora vamos a ¿cómo explicarle? Vamos a seleccionar qué campo vamos a conectar con la tabla tipos. Seleccionamos el campo tipo equipo y él ahí conecta. Miren que está conectado con el ID. Igualito vamos a crear la conexión con la marca. Siempre ponemos la referencia de lo que comienza y el segundo y el nombre de la tabla con la que vamos a conectar.
Aquí buscamos la tabla marca y conectamos el campo que deseamos con el ID. Siempre vamos a conectar con el ID. Deben de tenerse en cuenta que siempre tiene que ser el ID. Vamos a conectar el estado equipo con el estado, que fue la tabla que creamos ahora. Nos vamos a buscar la tabla estado y conectamos el campo que necesitamos, ID estado con el estado, con la tabla estado. Y por último, a qué evento va a pertenecer ese equipo. El equipo, el evento, buscamos la tabla evento y conectamos el campo que necesitamos. Como se dan cuenta, ya hicimos las conexiones de las foráneas y las primarias. Ahora vamos a conectar el resto de tablas, las que necesitamos, las que llevan foráneas. Eventos se conecta a 4 tablas que son estado, cliente y empleado. Entonces conectamos la tabla evento con la tabla estado. Buscamos aquí la tabla estado y lo que queremos conectar, que es el campo estado con el ID estado. También conectamos la tabla evento con el cliente. Buscamos la tabla cliente que está creada y conectamos con el ID del cliente. Siempre vamos a conectar con el ID. La tabla evento con empleados. Con empleado. Buscamos la tabla empleado y conectamos. Aquí está con el ID de empleado. Ok. Una vez tengamos estas conexiones, ahora vamos, como la tabla ciudades, como se los expliqué la vez pasada. El cliente solamente tiene una ID foránea, que es esta, y es la que vamos a conectar con cliente con ciudad. Buscamos la tabla ciudad, la tabla ciudades, conectamos, buscamos el campo, el de la foránea key, por eso siempre lo identifico con FK. Y igualmente para la tabla empleado, el FK de la ciudad empleado, entonces buscamos la de foránea, que será empleado, lo conectamos con ciudad. Buscamos la tabla ciudad y conectamos la llave foránea con el ID de ciudad. Y por último, el contacto del cliente, que tiene aquí la conexión con el cliente. Buscamos, entonces ponemos contacto y cliente. Buscamos la tabla del cliente y conectamos la llave foránea con la primaria del cliente. Y como pueden ver, ya tenemos las conexiones de todas estas tablas. Estas tablas no van conectadas a nada porque son tablas independientes que solamente se van a utilizar para consultas, no para ingreso de datos como tal, sino para consultas y creación de facturas. Ya después crearemos las demás tablas que nos hacen falta. Por ahora vamos a comenzar a trabajar con las básicas. Bueno, ahora vamos a comenzar a identificar las tablas que no dependen de ninguna para ingresar datos, y les vamos a colocar un color para, a la hora de ingresar datos, comencemos ingresando por las tablas que no necesitan, porque no podemos ingresar los datos de un equipo si no existe un tipo, una marca, un estado y un evento al que ese dato equipo de donde pueda tomar las llaves primarias. Entonces, ¿qué tablas no dependen de ninguna? Las que muestren esta línea azul son tablas que no dependen de ninguna. Las que muestren alguna línea verde son tablas que dependen de otras, como esta depende de la ciudad, esta depende de ciudades, esta depende de muchas, esta de ninguna, estado tampoco depende de ninguna, contacto depende del cliente y ciudades no depende de ninguna. Entonces vamos a darles color a cada una de estas tablas. Vamos aquí, le damos clic en propiedades y vamos a ponerle el color inicial, que es el color amarillo. El color amarillo en esa decimal son 4F y 2 ceros. Bueno, igualmente vamos a hacer con las 4 tablas que no necesitan de ninguna otra para introducir datos. Bueno, ahora vamos a buscar las tablas que
que dependan de las tablas, de estas primeras tablas, pero que no dependan de otras. Por ejemplo, esta depende de esas tres, pero depende de esta. Esta depende de estas tres, pero no depende de la tabla de equipos. Entonces, mientras esta dependa de 3 y esta dependa de eventos y esta dependa de 4, quiere decir que esta va a ser la última tabla en la que se van a introducir datos. En esta aún faltan introducir datos en empleados y en clientes. Entonces, como estas son las segundas tablas donde se van a introducir datos, vamos a darle el segundo color, que va a ser el azul. El azul tiene 4 ceros en hexadecimal y 2 F. Igual para la tabla empleado, ya que es la tabla secundaria. La tercera tabla, que depende de otra, viene a ser la tabla contactos y la tabla eventos. Entonces a la tabla eventos le vamos a dar el color rojo, que en hexadecimal son 2F y 4 ceros, perdón, 4 ceros. Y la tabla contactos, 2F, 4 ceros. Ustedes dirán, ¿por qué le da color a las tablas? Bueno, el color nos identifica de que, como el color primario es amarillo, azul y rojo, de que nosotros no podemos introducir un dato evento si no existen datos en las demás tablas. Entonces, para introducir datos en evento deben de existir datos en estas tablas, que lo vamos a ver un poco más adelante en este mismo video. Y por último, la tabla que nadie depende de ella es la tabla equipos, que el número en hexadecimal para el color verde es 01D F01, y ya vemos que es la tabla que no depende de ninguna. Y estas tablas las dejamos así como tal, guardamos, y ahora vamos a hacer lo que es la introducción de los datos. Toda tabla debe tener datos por defecto. En toda base de datos siempre debe tener datos por defectos. Vamos a crear los datos para, a la hora de exportarlos e importarlos en MySQL, ya tenga los primeros datos para poder seguir creando los segundos. Como les dije, primero vamos a introducir los datos de cada tabla amarilla. Comenzamos con un tipo, nos vamos aquí donde dice Insert, insertamos los primeros datos, el ID, este sí lo tenemos que poner manual, y el nombre del primer tipo. ¿Qué tipo? Vamos a comenzar siempre, como no hay un tipo específico, con un tipo genérico. Le damos aquí en aplicar y aplicamos el cambio. Nos vamos a la tabla marca, creamos un ID de marca y una marca genérica también, o genérica, como le quieran escribir. Guardamos el dato. Si ven aquí en tipo, ya tiene el dato guardado. Vamos a estado. Los estados sí debemos crear varios datos. El primer estado que debemos crear es el estado de los equipos. Comenzamos con disponible, y voy a pausar el video para no demorar tanto, y van a ver todos los estados. Bueno, como pueden ver, ya introducí todos los datos. Miren el orden, introduzcanlo en el mismo orden y los mismos campos. Primero disponible, 2 ocupado, 3 mantenimiento, 4 reparación, 5 dañado, 6 pendiente, 7 en acción, 8 finalizado, 9 cancelado, 10 ninguno. Entonces son todos los estados que vamos a utilizar tanto como para la tabla de equipos como para la tabla de eventos. Entonces le damos en guardar e ingresamos los datos en la tabla ciudades. Ponemos el ID de la primera ciudad, y en la segunda ciudad ponemos no aplica, ya que los datos después se los va a introducir el administrador de la base de datos de la aplicación. Una vez tenemos creados los datos de todos los datos de las tablas amarillas, creamos los de las tablas azules. Insertamos, y voy a pausar porque si me demoro metiendo los datos, siempre prefiero que vean el final, o simplemente miren cómo introduzco el primer cliente. El ID del cliente es el 1, el NIT no le ponemos. Siempre cuando caemos en el campo NIC, tratamos de dar un espacio, y le dejamos un espacio en razón social, o como un cliente genérico, le ponemos un número, ponemos el tipo de cliente que es genérico, la dirección del cliente, le damos un espacio en blanco, la ciudad del cliente pertenece a la ciudad número 1, que es no aplica. Teléfono del cliente, un espacio en blanco, teléfono, un espacio en blanco, el email, un espacio en blanco. Siempre tenemos que darle un espacio blanco para que no quede nulo. La web,
y el estado. Una vez tengamos ya todos los datos introducidos, le damos guardar. Los mismos datos vamos a introducir en la tabla empleado. El ID 1, empleado 101, razón social genérico, dirección de empleado, la ciudad del empleado pertenece también a la ciudad 1, no aplica, teléfono, espacio, espacio y espacio. Guardamos el dato. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a las tablas de color rojo. Introducimos en la tabla contactos, insertamos el ID de contacto 1, nombre de contacto genérico también, el teléfono de contacto, un espacio en blanco, espacio en blanco, espacio en blanco, y pertenece al cliente número 1, que fue el que acabamos de crear, al cliente genérico que tiene el ID número 1. Guardamos y vamos al evento. El evento es el número 1, la dirección, un espacio en blanco, el estado número 6, número 10, que como ven en la tabla estado, el número 10 es ninguno, o sea que todavía no pertenece a ninguno de esos eventos. Entonces en la tabla de eventos, en el estado, el número 1 en la foránea, cliente 1, empleado 1, descripción, espacio en blanco, hora inicio, le ponemos 00, que son las 12 de la noche, hora de fin 00, 01, 00, de una hora. Eso va a ser lo predeterminado ahí. La fecha de inicio, ponemos el formato de fecha 01 slash del mes 1 slash del 2013, fecha de fin 31 slash 12 slash del 2013. Una vez tengamos eso, ya tenemos todos los datos creados aquí. A lo que es la tabla de notas le ponemos el ID1 y la palabra notas y guardamos. A la tabla de costo le ponemos el ID1 y en el costo un espacio en blanco. Siempre tenemos que uno o dos espacios en blanco, tenemos que escribir, presionar la barra espacio para que no quede nulo. Le damos a aplicar, cerramos aquí y le damos en guardar. Ya está aplicado. Una vez terminemos esto, exportamos como decía, exportamos la base de datos. Le damos aquí, seleccionamos Generate Schema, que es lo que va a generar todas las conexiones, y Generate Insert Statement, que es lo que va a generar todos los datos que hemos insertado. Suponiendo que aquí no aparece nada, que es la primera vez que vamos a guardar, buscamos la carpeta y escribimos bdsap y lo guardamos con la extensión bdsap y lo guardamos con la extensión SQL, extensión SQL, y le damos guardar, le damos siguiente, finalizar, y aquí nos va a mostrar el archivo que generó. Y si lo buscamos aquí, mírenlo aquí, es un archivo bdsap. Le damos a abrir con WordPad y como podemos ver, él nos creó la tabla, generar tabla clientes, y aparte de que nos generó todas las tablas, él también nos va a introducir lo que son los insert, que aquí es donde guarda los ID. Aquí por ejemplo, aquí hace el insert de la tabla de estado, inserta el disponible, ocupado, mantenimiento, todos estos datos para que cuando la importemos a MySQL ya tenga esos datos. Los datos los datos, como decir, por defecto que va a tener la base de datos. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video tutorial mañana 3 de noviembre, el video número 3.